Ahora sí, ahí estamos. Hola, una vez más. Hoy un día diferente, un viernes, sí, pero estuvimos aprovechando el portal de León para recargar pilas, para cambiar un poco las energías. Así que desplazamos un poquito el video, ¿sí? Un par de días para aprovechar bien todo esto, ver cómo se aclaraban las cosas, porque el plano estaba como muy bullicioso. Así que para tener un poquito más de calma lo pasamos para hoy viernes. Hola chicas, hola Ale, ahí están, Hola, saluden. hola, hola. Oli, buenos Por lo días. menos eso. Bueno, bien. Entonces, ahora sí que ya están presentados, como siempre les digo, si les gusta y les resuena el canal y los contenidos que van a ir variando, ¿sí? Para que ya vayan sabiendo que van a ir cambiando un par de cosas. Gracias por quedarse, recuerden suscribirse. Abajo en la caja de descripción están los links a los contactos de Ale, de Javi, de Char y a los contactos de Crystal Souls en general. Sí, estén atentos a partir de este video a la caja de descripción porque muchos links están cambiando, ¿sí? De Crystal, propios, personales o de las chicas, estamos haciendo como el rebranding de links para que tengan la información actualizada, sí, aparte porque siempre hacemos, aprovechando también el portal de León, hacemos limpieza de cuentas inactivas y un montón de cosas, entonces si por casualidad ustedes quedaron afuera, no es que quedaron afuera por mera maldad o algo por el estilo, sino porque simplemente limpiamos el público para renovarla, mover la energía y que la energía retorne de nuevo. Bien, Olis, hoy tenemos dos muchachos potentes, ¿no? Que nos van a regir por mucho rato. Urano, que es la expresión natural del ser, o sea, el ser, como hablamos en la parte de los sueños, el inconsciente, el yo soy, quién somos en realidad, con toda la complementación, ¿sí? No es solamente el yo soy espiritual, sino el yo soy completo, el humano también. Y al otro que suele potenciar todo, que es Júpiter, ¿sí? Y es cómo nos expandimos, cómo nos afecta, cómo nos expande, cómo nos permite expresarnos. Entonces, obviamente ahí en la descripción también están todas estas preguntas, todas estas cuestiones que sirven para que les sirva de ejercicio, ¿sí? Ya empezamos a dejar toda la descripción, los ejercicios que vamos a ir tratando en los videos, para que de a poco cada uno a su ritmo y a su tiempo vayan entrando en este camino de ascensión, pero también en este camino de autorreconocimiento, ¿sí? Algo muy interesante que me pareció bastante entretenido por el video de hoy, que estuve viendo que un muchacho que analiza desde el lado psicológico el cerebro, que muchas veces decimos, tenemos que ascender, tenemos que ser la mejor versión de nosotros, tenemos que ir para adelante, tenemos que ser positivos o ir para acá, para allá. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro todavía no está diseñado, ¿sí? Vamos a poner ya que estamos, ahí está. Nuestro cerebro todavía no está diseñado para entender esa cantidad de palabras abstractas, por decirlo de una manera, son muy amplias, ¿no? Ser la mejor versión de uno mismo. ¿Y qué es ser la mejor versión de uno mismo? Por ejemplo, ser auténticos. ¿Y cómo se es auténticos? ¿Sí? ¿Cómo mostramos esta verdad? Y cuando mostramos esta verdad, ¿desde dónde la decimos? ¿Cómo la decimos? ¿Cómo nos expandimos? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro humano todavía necesita, esto que ya estuvimos hablando con Saturno, con los demás planetas, un contexto donde moverse. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir desglosando los planetas, las frecuencias planetarias, ¿sí? O mismo los signos, pero las frecuencias de los signos, no estamos hablando de personas de Capricornio, de Tauro, de sí, sino de las frecuencias de esos signos, ¿sí? Para poder darle un contexto, un marco contextual al cerebro que pueda ir entendiendo estos parámetros abstractos ya de una manera que pueda aplicarlo a la práctica, porque si no el cerebro cree que ya hizo muchas cosas y en realidad no hizo nada, porque en realidad en el concreto es más complicado llevarlo a la práctica porque necesitamos todavía esta parte metódica o esta parte, por lo menos del paso a paso, ¿sí? No tan metódico como hay gente más libre, hay gente más estructurada, pero o más emocional, o más fría, más calculada, o sea, más calculada en el sentido más mente. Entonces, dependiendo cómo es cada persona, es que va haciendo su paso a paso, su método. Entonces, en este caso, estos dos planetas sería de los extrapersonales, me parece, porque Urano y Júpiter están por afuera, son los que nos ayudan como a pivotear, ¿sí? Como timonel de los planetas personales que ya explicamos que son Mercurio,
en este caso sería Luna, Venus y Marte, ¿sí? Los planetas que están afuera del anillo de asteroides son aquellos que nos sirven de parachoques o de contención para todo ese marco personal. Bien, habiendo explicado esta parte, para que se entienda más o menos de qué va el video, Ale, ahí vamos. ¿O no? Hola. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? ¿Vamos? Seguimos. Mientras tanto, no, sí, después yo creo que van a lanzarse. Bueno, ustedes vieron Dale. que esta semana fue como bien amplia en muchos pensamientos, muchas preguntas, muchos cuestionamientos que tuve. Yo creo que en pos de lo que venía ahora, que es la luna llena en Acuario, esa parte de quién soy yo realmente, ¿ya? Y bueno, yo hago yoga, entonces cuando estaba haciendo yoga me di cuenta de algo, que la única verdad que en mí, voy a hablar digamos de mi experiencia, la única verdad que tengo en mí es mi cuerpo, ¿ya? La única verdad que yo sé que soy y la que tengo y que es mi verdad y que no es del otro es lo que yo siento a nivel corporal, lo que yo vivo a nivel corporal, lo que yo percibo a nivel corporal, que es muy distinta a otros. Y es como simpático porque ustedes saben de la biodescodificación que un terremoto ya vivenciado, en nosotras cuatro, si nos hacen un análisis cerebral al momento de un terremoto, lo vamos a vivir, se nos van a aprender distintas áreas del cerebro, distintas a ti, a mí, a todos. Entonces, a nivel corporal, finalmente es nuestra única verdad que podemos entender, podemos llegar a nuestra verdad a través de nuestro cuerpo. Por algo estamos aquí sólidos, digamos, entre comillas, todavía no sé si estamos sólidos, somos holograma. Y de ahí es darnos cuenta de nuestra propia verdad para comprender la verdad del otro, ¿ya? Es como bien complicado si uno se empieza como a cuestionar, y que es finalmente también ser auténtico, que da mucho por el tema acuariano o uraniano, de que queremos diferenciarnos. De hecho, en la época de los adolescentes queremos diferenciarnos, queremos ser distintos a nuestra familia comúnmente, vamos contra las normas, vamos contra esto, porque queremos ser distintos, porque no queremos sentirnos más de una masa, pero a la vez, como la parte acuariana o uraniana, nos queremos ser distintos, pero a la vez queremos como ser integrados en un grupo. Es como bien contradictoria finalmente esa energía, que queremos diferenciarnos, pero a la vez ser parte integrados en un grupo. Y ahí está la gracia de que finalmente somos uno, ya digamos como un uno, como todo lo que es, somos uno, somos todos, somos el mar, el océano, pero con un estilo distinto. Ya, estilo, una palabra que podríamos desglosarla, pero con un estilo distinto. O sea, somos todo, pero con un estilo distinto, y ese todo que nos sentimos parte de eso, y con ese estilo único es lo que nos hace diferentes, pero a la vez nos hace entregar la posibilidad de que el otro viva tu verdad distinta. ¿Ya? Es como bien así como de loco para cuestionar. Por ende, por eso es que ahora se habla mucho, estamos en el tema taurino, estamos en el tema de norte, la parte de Marte que está todavía en Tauro, es para que empecemos a sentir con los sentidos a nivel corporal, que ya lo hemos venido diciendo. ¿Por qué es importante? Porque eso nos hace ver cuál es nuestro marco a nivel saturnino, todo, y de ahí, con esa diferenciación, podemos buscar nuestra verdad, que a nivel jupiteriano, pero vámonos internamente, profundamente hacia nosotros, para comprender nuestra verdad. Y hay algo que pusimos en la descripción, es, digamos, cuál es la verdad que yo estoy asumiendo en mí, que es de otros, y cuál es la verdad real en mí, ¿ya? ¿Qué es lo que yo también he estado normalizando como que es mi verdad, siendo que puede que sea de otro, que yo la heredé y la adquirí como mía, pero no es mi verdad, no la siento en mí, no está corporalmente en mí, algo como que yo no siento, como que me incomoda eso, como que hay algo que no me cuadra, no, por algo dice algo que no me cuadra,
algo que no está dentro de mi marco, y yo la estoy adquiriendo en mí porque me dijeron que estaba bien. Por ende, vayan sintiéndose corporalmente dónde les molesta, qué situación les está molestando, que el dedo gordo del pie, aunque sea chiquitito, porque eso pequeñito, bueno, creo que parece que compartir, bueno, la Javi también sabe que está el libro de biodescodificación, ustedes pueden como ver qué significado tiene alguna parte del cuerpo, para que ustedes puedan como ver qué información les trae esa dolencia, esa sensación, esa percepción que sentimos, ¿ya? Por ende, busquen su verdad, la propia, suya. Y como decía también en la descripción, tiene que ver también con sentir tu corazón, pero es literal, sentir el corazón, sentir cómo late tu corazón, qué ritmo tiene, sentir tu cuerpo, está frío, está caliente, sentir tu mente, qué está pensando, por qué está pensando eso, por qué se está con eso, la forma de que yo también, la parte pisciana, cómo yo me evado de situaciones y darse cuenta de que decir, wow, cuando veo una película de Netflix, como que no estoy acá y me identifico con el otro, con el de la película, y resulta que me hace abstraerme de la realidad en que estoy viviendo, me hace identificarme con el otro porque empiezo a llorar o a reírme, etc. ¿Y por qué? Cuestiónense, háganse esas preguntas como ser bien locas, de, no, que yo quiero ver Netflix y relajarme, pero es que a veces, sobre todo en estas energías que están fluyendo, de repente pregúntense, ¿por qué me identifico con esto? ¿Por qué estoy llorando por esto? ¿Por qué me pongo frío con una escena romántica? ¿Por qué me reacciono así? No, es que yo no lloro con las películas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en mí? ¿Cuál es tu verdad? Una vez que tú dibujes tu verdad, vas a poder entender al otro, ¿ya? Dibuja tu verdad, dibuja literal, o sea, es ver qué es lo que está sucediendo en ti. Eso como para introducir en el tema y obviamente que para que nos acompañen en la charla. A mí me llamó, me remonté a la experiencia que tuvimos respecto a la autenticidad. Esa vez, ¿te acuerdas, Ale? Que fuimos a hablar con ese grupo de personas y que muchas veces la gente piensa que el aprender a moverse en diferentes como áreas o a poner límites o asumir ciertas responsabilidades como que le quita su autenticidad. Como, digamos que es que yo soy así con todo el mundo porque soy auténtica y avasalla a todos, por ejemplo. Independiente de que sea alguien tu par o alguien al que esté a cargo. Entonces es importante también distinguir eso, que el aprender a conocerse y a moverse también dentro del marco social, al final que también marca Acuario, y de respetar al otro también, no quiere decir que uno pierde la autenticidad, porque en ese caso pasaría a ser como Jess mencionó en uno de los videos pasados, cuando el yo soy así se transforma en una excusa y en una zona de confort. Eso también encuentro que es muy importante de aprender a distinguir y saber reconocer también de repente cuando uno se queda en que no, que yo soy así y en verdad es tu zona de confort y hay cosas para mejorar. Entonces tener como esa autoevaluación, todos, obviamente me incluyo, de cuando de repente caemos como en esa tendencia, a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Es importante también, que se me olvidó mencionar, que es ver con el cuerpo, a nivel corporal, cuáles son tus capacidades corporales. Y no eres consciente de esas capacidades corporales hasta que tú le pides a tu cuerpo que haga ciertos movimientos. Ya es como bien cuático. ¿Por qué? Porque si se fijan, hay el equilibrio también, o sea, el cuerpo también es equilibrio, es saber hacia dónde nos vamos, ¿ya? De repente, por ejemplo, yo ahora fijándome, cuando yo conduzco mi auto, me fijaba yo que le ponía todo digamos, cuando yo giraba, lo hacía con mi mano izquierda y después andaba con dolores aquí, etc. Y la mano derecha la dejaba así como para el cambio. Y descubrí que tengo más fuerza yo a nivel de la mano izquierda, ¿ya? Y después dije yo, wow, o sea, tengo más fortaleza, hablando de la palabra fortaleza, con mi hemisferio derecho, con mi lado pisciano, con mi lado espiritual, tengo más fortaleza que con mi mano derecha, que la parte lógica
que podría ser que sea más fuerte, la tengo como más desinflada. De hecho, cuando yo hago un movimiento de yoga, me cuesta girar con mi mano derecha. No hago ese giro completo como de 360 grados, me cuesta y me suena y hago cosas raras. En cambio, con esta es como más fácil. Y ahí descubrí, dije, y ahí ustedes tienen que llevarlo al lado espiritual, por así decirlo, al lado emocional, al lado que corresponde, y decir, wow, quiere decir que sí, pues mi lado derecho, mi hemisferio derecho, el de la percepción, de la intuición, es mucho más fuerte que mi parte lógica. Como que hay algo que estoy rechazando con mi parte lógica y hay algo que no está enlazándose. Por eso ahí decir, ya, ¿cómo puedo hacer para yo poder acoplarme de nuevo, poder integrar las partes? Y es un trabajo que se hace corporalmente, porque cuando uno lo empieza a hacer corporalmente, el cerebro se va adaptando y podemos irnos soltando e integrando también. Por eso es importante que, de hecho, que también lo habíamos hablado, de que ahora hay muchos colegios que están haciendo el tema de la neurociencia, aplicando conceptos de neurociencia en la educación para los niños, y viene mucho a nivel corporal, que ya no se educa solamente la mente, sino que también a nivel corporal. Por eso ya en colegio hay como estilos de bicicleta, ya los dejan un poquito moverse, no es como quédense callados, quietos, no, ya como que van ampliándose por lo mismo, porque nosotros aprendemos y somos cuerpo, ya somos cuerpo. Veníamos de un lado espiritual, yo creo que parece que fue del año 60, 70, como que rechazaban el cuerpo, como que fuera así como que todo tenía que ser espiritual y la buena onda y rico y sentir y percibir, y como que rechazaban el cuerpo y no lo cuidaban, ya de ahí por eso se fueron a las drogas, al exceso, etcétera, dejaron de cuidar su templo, su vehículo, su forma de sentir finalmente, porque con esto sentimos, y hay que honrar mucho esa parte corporal para que nos podamos entender y ver qué capacidades tengo. Yo soy capaz de llegar un poco más, cuando se estiren, vean hasta dónde pueden llegar y estírense más, y eso ayuda a que tú mismo con tus proyectos y tus metas vayas llegando un poco más arriba, a nivel que también corporalmente lo vas haciendo, con tu propio ritmo, que tiene que ver contigo, con tu propio, la flexibilidad también, el ser muy rígido, también tú lo vas a tener corporalmente, así que examínate tú mismo, hácete como un escaneo y decir, wow, sí, soy rígida, o siempre tengo un dolor en el cuello, como que trato de no girar, como de no ceder, ¿ya? O siempre me doble el tobillo, porque siempre voy corriendo y como que el tobillo me mueve, y es porque hacia dónde estoy encaminándome, quiero ir por ahí, etcétera, ¿ya? Claro, aparte, perdón, justo tomé agua. Claro, aparte de esto, teniendo en cuenta ¿cómo se llama? Teniendo en cuenta esto, no queremos decir que todo lo que encuentren en biodecodificación no quiere decir que no tengan que acudir al médico si es un dolor crónico constante. Esto siempre lo repito, ¿sí? Porque las terapias alternativas, holísticas o como las quieran llamar, son terapias complementarias a la medicina tradicional, no van en contra. Entonces tengan en cuenta, sí, que si es un dolor crónico, sí, el grano que pensamos que era algo normal energético y casi perdemos el medio cerebro de echar. Entonces tengan en cuenta que por más que puede ser energético, puede ser causa energética, ¿sí? También tiene derivado físico. Entonces, cuando tratamos, por ejemplo, algo muy común es la culebrilla o algo así, que es herpes zóster, ¿sí? Todos saben que es un herpes, que es la variación de la varicela. Entonces, te parte la energía mal gestionada, pero necesita su crema, necesita su tratamiento, además cualquier tratamiento holístico, terapéutico de oración que le podamos hacer. Entonces, que estas cosas requieren diagnósticos fuertes, y esto lo aclaro porque muchas veces en los comentarios me dicen mi hija tal, que esto y lo otro, y la realidad es que no podemos diagnosticar, nosotros no somos médicos para diagnosticar a ningún paciente, ¿sí? Nosotros, a partir del diagnóstico médico, ayudamos en biodecodificación a tratar la parte emocional. No es que vamos en contra, no es que lo vamos desligando las cosas, ¿sí? Esto siempre lo aclaro por un tema de que esperan a veces de que hagamos
el milagro. Y si bien podemos dar una ayuda energética, hay ciertas cosas que hay que mantener siempre en cuenta al momento de hablar de estos temas. Bien, por otro lado, esto de que decíamos de que él, ¿cómo se llama esto? Que usábamos el yo soy así o yo me expreso así como una excusa. Y es un poco también hasta dónde en realidad es la autenticidad del ser, ¿no? Porque a veces hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es, digamos, el temperamento, que es quien nosotros somos, ¿sí? Y la conducta, o sea, quien nosotros somos, o sea, con nuestras luces y sombras, ¿no? Completos. Entonces eso viene en nuestra genética, está, no es que lo vamos a poder sacar así, tipo, de un día para el otro y se va a ir, tipo, sacamos la fichita esta, ponemos otra y ya está. No, nuestro temperamento está, nuestra forma, y esto, el temperamento, porque uno toma esa palabra como algo negativo, o que viene de la ira, o de alguien que se enoja, pero también es la parte cuando nos emociona algo, nos apasiona lo que hacemos, nos emocionamos, ¿no? ¿Cómo lo explicamos? ¿Desde dónde? Porque hay gente que se expresa obviamente con más confianza, hay gente que se expresa obviamente más, hola Indy, hay gente que se expresa obviamente más tímida, o más retraída, más extrovertidos, introvertidos y extrovertidos, tenemos ahí dos polos también. Entonces depende cómo uno se expresa. Pero también desde dónde se expresa, porque a veces uno puede ser muy enfático, pero también desde dónde se expresa, bueno, intención es hacer esto. Y ahí también entramos en el juego de emisor-receptor, ¿no? Esta parte de la comunicación que habíamos hablado en Mercurio. Porque, por ejemplo, yo puedo explicar esto de una manera segura, firme. ¿Por qué? Porque yo creo en esto. Pero capaz que a la otra persona no le resuena. Entonces parece como que esto es lo único que se hay que decir. Esto de la verdad que también es subjetiva también. Porque todos piensan que hay una verdad absoluta y no, en realidad es subjetiva porque mi verdad es en base a mi experiencia, a lo que yo aprendí, a mi entorno, a lo que comparto y lo que me comparten. Pero capaz que no es lo mismo para Javi, no es lo mismo para Char, o capaz que ese día a Ale se levanta el humor y no lo entiende igual. Entonces, ¿por qué pasa? Nos pasa a todos, ¿sí? Esto pongo ejemplos así como para no andar tocando afuera, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Uno se expresa y todo, pero ¿hasta qué punto, digamos, tenemos esta responsabilidad de dónde yo me expreso y cómo el otro lo toma también? Y ahí es donde no hay una única verdad, no hay un único punto de vista. Por esto que decía Ale de busquen su propia verdad. O sea, pueden buscar información en todos lados, pero al fin de cuentas en algún momento del año, en mi caso lo hago 2 o 3 veces, de hecho últimamente hasta 4 veces en el año, sí, por cambio de estación, de recapitular, bueno, con toda esta información, ¿qué hago? ¿No? Y sentarme capaz, está la compu, pero pongo música y escribir y ver y qué saco y qué me sirve, qué no, qué dejo, qué pongo. Y así más o menos también manejo Crystal, sí, Crystal lo manejo muy con las estaciones del año, porque me sirve a mí como orden y eso me ayudó a establecerme un orden, una disciplina. Y hagan esto, el ejercicio en su casa, ustedes, porque nosotros les podemos dar un montón de herramientas, ¿sí? Como estamos dando ahora. Pero si ustedes no se sientan a evaluar su interior y a sanarse a ustedes mismos y a ver qué les sirve y qué no, esta parte de la autenticidad del ser tiende a tener un rasgo así de chiquitito de convertirse en ego espiritual. Algo que es peor y más sutil que el ego normal, el ego espiritual. Yo estoy acá arriba porque soy espiritual, porque esto, lo otro, ¿no? Y como decía Ale, nos descuidamos el cuerpo físico y nos olvidamos que en realidad estamos en este cuerpo físico para experimentar algo, ¿sí? Si no, simplemente no encarnás o te morís muy joven. Y aún muriéndote joven, hay un algo atrás que tenés que aprender. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿sí? Al momento de expresarse, recuerden que no hay una verdad absoluta, que de haberla, vamos a ponerle que sí, que hay gente que cree en la verdad absoluta, hay focos diferentes de esa verdad absoluta, por lo tanto no se ve el cubo del mismo ángulo. Si yo te pongo, no sé, la caja, depende de dónde la veas, vamos a tapar la marca, depende de dónde la veas, vas a ver una cosa o la otra, ¿sí? Vas a ver que es más ancho, o que es más finito, o que es cuadrado. Entonces,
todo depende del ángulo y la arista de donde lo veas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, veo un pegamento que no me sirve. Sí. Yo Claro, veo un pegamento a mí que sí, no me es útil. Pero sí, de hecho también es importante comprender que, bueno, siempre se apunta a tener la objetividad, ya que la objetividad nos permite ver más amplio el panorama, ayuda mucho a lo que es entender lo que explicamos en la parte de inconsciente y consciente que hablamos en los sueños también, de cómo el inconsciente, digamos que nos trae como la cosa objetiva y nosotros con el consciente en la parte como subjetiva. Y lo chistoso de esto es que, digamos que incluso nosotros aquí en este momento, intentando ser o siendo objetivos, esa objetividad sigue siendo subjetiva por las condiciones en las que estamos. No hay como una objetividad al 100%, pero por eso siempre se apunta a ser consciente de eso, obviamente. Por eso siempre estar aprendiendo sobre uno mismo, sobre de dónde salen las cosas, porque por mucha sabiduría o práctica que tengas, estamos en un entorno que, como dije precisamente, nuestra objetividad sigue siendo en cierto grado subjetiva. Y es normal, o sea, es como que queramos bajar nuestro, digamos que esencia completa a nuestro cuerpo físico, hacemos combustión, o sea, es como son las reglas con las que estamos funcionando. Entonces es importante tenerlo eso en cuenta, pero no que sea un desmotivante o algo así, sino que sea, de hecho, un motivante para que uno siempre puede estar aprendiendo, siempre puede estar mejorando, siempre puede, digamos, que encontrar más verdades, digamos, porque a veces también pasa de que uno tiene una verdad por un cierto tiempo y eso después cambia. Y está bien que cambie. Hay gente que de repente, o me incluyo también, que en algún momento no quieren soltar cierta verdad porque es con lo que se sintieron identificados gran parte de su vida o por un momento importante de su vida. Pero cuando ya es como evidente que ya caducó, no tengan miedo en soltarlo y lanzarse a lo nuevo. No hay nada de malo en cambiar, aunque sea una persona de 60 años, de 80 años, siempre se puede mejorar. Y traten de ver también, porque lo he visto que pasa en cierto grado también de edad adulta, que también es como, es que ya es viejo y ya es así y no voy a cambiar. Es como, sí puede cambiar, lo que pasa es que no quiere cambiar, o no es un momento. Entonces ahí también es una parte de comprender la parte que es el tiempo del otro, pero también de que si uno está en esta parte como de conciencia, de verse cuando uno de repente cae en eso, sin darse cuenta, de aferrarse a algo y no querer soltarlo por ese motivo. Que de hecho me ha dado cuenta de que, porque me ha pasado muchas veces inconscientemente, de que algo que, por ejemplo, en mi adolescencia, digamos que decía como que no lo iba a hacer o que nada que ver, como que discrepaba completamente, como que en esta adulta como que me vi como a punto de hacerlo, o es como en los indicios, como que uno dice como huevo de las cosas que de repente uno cae o absorbe. Entonces ahí, bueno, es importante el tema del discernimiento y el autoconocimiento y el de no tener miedo a los cambios, modificar y soltar el personaje o el yo biográfico, que me gusta como dice Elsa, que fuimos, que somos por un periodo de tiempo, que podemos mutar y está perfecto, de que puede que algo nos apasionaba hasta el día de ayer y ya te deja de resonar y en vez o sea, sí puedes vivir un pequeño duelo, por ejemplo, hay gente que necesita o depende de la situación de vivir una especie de duelo para dejar ese yo atrás, pero después lanzarse lo nuevo. Y de hecho lo más chistoso es que muchas veces como que uno suelta y después con el tiempo como que vuelve, por ejemplo, algo de esa parte que te apasionaba antes y como que vuelve a encajar en tu vida, pero vuelve a encajar de una manera más sana quizás, o de una manera más desapegada. Y es genial cuando pasa eso, porque es como que uno como que, no es que recupere una parte, pero es como lindo ver que ciertas cosas que uno ha vivido dentro de la vida o que le han servido, después pueden volver
y hacerte un clic de nuevo y es como una versión 2.0, entonces como súper, hiper renovado. Tiene que ver, ahí está, Charles. Habla tú porque sí. De todo lo que andan diciendo, como en una recapitulación para los adolescentes más de esta generación les pasó muy fuerte cuando se estrenó la película Divergente. Y era como que todos somos divergentes de cierta manera. Encajamos en todos y a la vez ninguno. Entonces es como todo un nuevo autodescubrimiento de qué es uno, con qué se lleva mejor y todo eso. Por ejemplo, en los grupos de la escuela es como normal llevarse o hablar bastante con tu compañero de banco. Sin embargo, como hay varios grupitos dentro del mismo salón, igualmente te puedes llevar mejor con el otro que está sentado atrás o que está sentado en la otra punta y así. Es como, en realidad es así en toda la sociedad. El martes tuvimos un ejercicio en la facultad que fue medio fuerte para algunos de mis compañeros, en que nuestra profesora, que es de psicología justamente, empezó la clase trayendo un hilo y lo teníamos que tirar y, o sea, cuando lo tirábamos lo agarrábamos, siendo de modo que formamos todo como un enlace. Y bueno, respetando la privacidad también de mi compañero, es como que al formarse ese enlace la profesora nos mostró también de que aunque tengamos muchas cosas internas, es como que todos estamos conectados y al estar así conectados también como que nos podemos dar el apoyo, aunque no sepamos bien qué es lo que hay. Y así de esa manera también como ayudarse a uno mismo, también a sanar y todo eso. Y es, digamos, no es como un tema complicado, pero sí cuesta un toque llegar a reconocerlo. Qué es lo que está haciendo uno mismo, qué es lo que está haciendo el otro. Pero a su vez como que cada uno puede llegar a tener una extensión, se dé cuenta o no, que se puede llegar a ser compatible con un otro. Y de ahí también como que se van formando todos estos enlaces. Y depende de uno mismo cómo es que lo soluciona, cómo es que empieza a activarlo o bien por ahí a sanarlo o evolucionarlo. Bueno, hablando también de lo que decía Javi, de ver lo objetivo, que eso es muy también acuariano, ver la parte como objetiva y de hecho tienen una conciencia muy humanitaria, ¿ya? Pero ahí es donde tienen esa conciencia tan humanitaria que por eso a veces dicen que son fríos como en la intimidad, en lo personal. Tenemos que tener esas dosis, obviamente, de conciencia humanitaria y aprender a relacionarnos con el entorno más cercano. ¿Ya? Y eso es muy cultural, es un tema muy cultural, tiene que ver también con los latinos como somos, los italianos, los alemanes, etcétera. O sea, es ahí la diferencia cultural a veces que es, no es tanto por como humanos. Y vean la verdad de ustedes, cuando la verdad ya te está limitando, que tiene que ver con lo que dijo Javi, cuando ya la verdad te está limitando tu bienestar armónico, vean por qué se está limitando. O sea, cuando hay una verdad que te está limitando, que te está no dejando evolucionar ni crecer, vean qué está pasando y pregúntense, esto me está trayendo esto, por ende no me deja avanzar, y ahí hagan un stop, un pare de frenar y racionalizar y discernir qué está sucediendo, para que se abstraigan objetivamente y digan ya, esta situación ya no me está incomodando, por ende quiero dar un paso más. Y eso implica a veces dejar grupos, ya, sobre todo que también hablé un poco en un video de las minorías. Ojo con las minorías, lo vuelvo a repetir, ojo con las minorías que están siendo muy, están saliendo a la palestra por el tema de que te ponen en un grupo, ¿ya? Te ponen en un grupo, te diferencian, te dividen y te comprenden, entre comillas, pero es todo a nivel político, social, de conveniencias, cosas así, así que tengan ojo, cuidado con eso, ¿ya?
Yo, por ser una persona bien distinta a varios, y todos somos distintos, jamás he participado en una minoría, ni jamás he estado ahí porque me siento como parte del planeta Tierra, como bien cuático. Yo tengo una conciencia más Luna Piscis, como que soy parte del planeta Tierra y no me siento identificada con ninguna minoría, siendo que tengo varias de mi personalidad y mi orientación. Podría ser de una minoría, pero me siento tan amplia, tan universal, que no me identifico con ninguna y soy parte de todo y a la vez como diferente y original. Pero mantengo eso y es así, ojo, porque al sentirme universal, como mi actitud es distinta, jamás me he sentido discriminada en ningún área, sea por mi lado como un poquito como loca para pensar, vanguardista o media rara para pensar. Nunca me he sentido discriminada ni en el colegio, ni en la universidad, ni en nada. Siempre me he sentido súper apoyada, siendo que podría ser objetivo de bullying y es porque nunca me sentí así. Y es la actitud la que ustedes tienen que empezar como a ver, es la actitud y la formación de carácter, como dijo Jess, la formación de tu personalidad, quién eres tú, eso, digamos que solidificarlo en ti para que no te afecte cualquier cosa que llegue a tu nivel grupal, sino que te sientas más allá. ¿Ya? Y esto de separar y de cosas así, dejémoslos como para poder ayudar a esas personas X, Y, Z, pero tampoco se sientan identificados totalmente en el grupo, porque al estar en grupo no los deja avanzar, porque finalmente te puedes limitar. Vean por eso bien esa verdad que están siguiendo, que a veces es muy jupiteriana, porque como que uno se fanatiza y va con un credo, y yo creo, soy de la religión X y no avalo esta. Entonces, vean bien, si te está limitando, te está provocando un conflicto, o sea, no está bien. O sea, si ya está esa parte del conflicto, de la pelea, de la discusión, no, esa persona tiene un argumento, escuchen. Ya, Acuario es el aprendizaje, es escuchar, ya también escuchar al otro, ver con objetividad lo que está diciendo el otro. Y es como súper cuático, por ejemplo, mi hija hizo un dibujo, se lo mostré a Char, y Char me dijo, oye, era como una virgen, no sé, una cosa así, un dibujito, y para ella me dijo, oye, hay como un velo en la cara, y yo para mí no era un velo, sino que era una sombra. Y cuando me dijo eso, yo dije, wow, yo lo vi como sombra. Algo está en mí que yo lo estoy viendo como una sombra. Y en cambio el Char la vio como un velo, distinto ver un velo que una sombra en el rostro. Entonces dije, me hizo pensar y dije, sí, me estoy como tratando de ocultar, y ahí hice todo mi análisis de introspectivo de mí, viendo un dibujo de una persona X, por así decirlo, y le reflejaba y le interpretaba distinto. Cuando yo escuché, o sea, leí a Char que dijo eso, no le discutí, ay, es que yo veo una sombra, y me hubiera dicho, no, es que yo veo un velo, no, es que, no, tú lo viste así, integrar esa parte, lo vio de esta forma y yo lo vi de la otra, y listo, ya, respeto su opinión, no tenemos que ir al choque por eso. Pero también Eso es el depende de aprendizaje. cómo yo lo dije, porque yo lo dije como una pregunta, Sí, no lo una dije como si pregunta. fuese una verdad absoluta. Exacto, Entonces, también. también el tema de cómo te habla uno Sí, depende de cómo vos lo tomes. sí, sí, eso es muy De hecho, importante. bueno, todo esto que nombró la Ale tiene que ver mucho con el tema de la etiqueta, que bueno, siempre apuntamos a esto de sacarnos las etiquetas porque puede que en algún momento lleguen, nos limiten en cierta manera. Como Ale comentó, bueno, en mi caso personal, por ejemplo, yo hubo un tiempo que estuve muy etiquetada con algo que, digamos que llegó a un punto en donde no podía o no me permitía disfrutar de digamos, cierto contenido media audiovisual, porque era como en contra un poquito a la etiqueta con la que me identificaba, ¿ya? Entonces, bueno, ahí ya después de acumular, se transformó como en un peso que yo lo sentía, pero no sabía de dónde venía. Y cuando ya empecé a hacer un trabajo de esto, de sacarme la etiqueta de todo tipo, prefiero dar como una explicación larga de explicarme yo misma como ampliamente en un párrafo que dar como la etiqueta, aunque a veces es más fácil ocupar una etiqueta, sinceramente.
pero prefiero hacer la explicación larga que etiquetarme. Sin embargo, también hay que tener en cuenta de que hay personas que necesitan pasar por un tiempo porque les sirve. También hay que entender eso. O sea, yo, por ejemplo, hablando con mi grupo de amigos, como que yo le estaba explicando esta situación de que me iba a sacar toda la etiqueta y toda la onda. Y fue como, pero hay gente que le sirve la etiqueta. Sí, no estoy diciendo que a la gente no le sirve, hay gente que necesita una etiqueta por ese motivo de su vida, de vivencias que haya tenido que son igual de válidas, que hayan pasado, pueden que la necesiten y les sirva para crecer, ya sea por un tiempo corto o más largo, da lo mismo. Y entonces hay que saber también reconocer el uso positivo que pueden tener, pero también saber la parte de que idealmente llegar a un punto en donde todos nos saquemos la etiqueta de todo y podamos simplemente, como dice Alejandra en esa parte pisciana, de que todos somos habitantes de Gaia, del planeta Tierra, todos somos los mismos seres, lo mismo con los animales, las plantas, el respeto y toda la onda, que es como ya la parte más como utópica, pero que al final igual se está apuntando a llegar a eso, pero obviamente toma un tiempo, cada uno hace tanto trabajo interior como nuestro aporte a la red y así vamos avanzando. Lo mismo de las etiquetas, lo mismo a nivel carta astral. Acuérdense que ya podemos ser luna en Piscis, luna en Virgo, luna en Escorpio, pero no se queden con eso, ¿ya? O sea, ya son luna en Escorpio, aspectada a tal parte, pero cuando tú empiezas a integrar, a comprender la energía, ya dejas de ser luna en Escorpio, ya el concepto de luna en Escorpio ya lo entiendes también, ya lo conduces también en ti, lo abordas también, que a veces ya dejas de hacerlo y lo haces tan consciente que dices, wow, ahora está mi luna en Escorpio full, estoy respondiendo de esta forma, estoy esto aquí, esto allá, o mi Marte, estoy respondiendo como con unos ciertos límites. Por ende, cuando ya lo haces consciente, como que ya estás más liberada y por ende ya no te conduce el planeta en la energía, sino que ya tú misma conduces tu energía en ti. Y ahí ya te desetiquetas, por así decirlo, de esa luna que tienes aspectada, bla, 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 y ahí ya vas trascendiendo la carta y después ya la carta ni la vas a ver, porque ya la tienes tan integrada en ti, ojalá que lleguemos todo a eso, que a nivel energético es así, también integrar la parte de los ángeles, entender, porque finalmente es para que nosotros entendamos el proceso de la vida, y finalmente abstraerse de eso y decir, ya no me identifico, pero lo entiendo, lo comprendo. De hecho, muchas veces explicamos esto de que a veces, por ejemplo, tal o cual, por ejemplo, se identifican, qué sé yo, con el avatar de Yeshua, de Mika, cualquier ángel, ¿no? Ashtar, cualquiera. Entonces, está bien que se identifiquen un rato, ¿sí? Pero recuerden no quedarse en eso. O sea, es así. Si llegan a ese punto y lo descubren y lo sienten bien y, no sé, lo disfrutan y les sirve para evolucionar, está bueno. Por un rato decir que sos esto y lo otro. Y está bueno porque te sirve a vos como digo yo, más que como un ancla, como un pivote para ir atravesando ese camino, lo que es esta noche oscura del alma o toda esta parte de la transición. Y está bien, no, porque soy María Magdalena, está bien, no hay problema. El tema es que en algún punto, cuando las elimines, no importa el nombre que adoptes, así sea pronunciable o no, porque, por ejemplo, el de Javi está resumido en Diberia, pero no se puede pronunciar en el planeta. El mío lo mismo, está resumido en NASA, pero no se puede pronunciar en la Tierra porque es complicadísimo. Entonces, hasta que llegues a tu punto de origen, así sea tu nombre sea una letra, un número, no importa, ¿sí? El tema es que te sirva de pivote, de camino para llegar a tu plan, iba a decir a tu planeta, porque yo lo tomo como planeta, pero en realidad es el sistema en mónada, o sea, el núcleo de cada quien, ¿sí? Porque aparte de la fuente, cada uno tiene su propio núcleo aparte. Esto es Acuario, ¿sí? Está la fuente y cada uno es su propia fuente, ligada a la fuente original, ¿sí? Pero es su propia fuente. Es como que solamente la fuente original nos da el cablecito de electricidad y bueno, te doy la electricidad, arreglate con eso. Y uno tiene que expandirse, aprender, convivir, estar. Lo bueno es que no ¿sí? cobra Entonces es como, está cuenta de bueno. luz.
Y no, no, porque esta es No, todo lo autosustentable. contrario. Esta- Es como se Así llama, que es tengan en cuenta ecológica. eso, sí. Es ecológica, es autosustentable, autorrenovable, de todo junto. Así que tengan en cuenta esto, sí, que si en algún momento pasan por esta parte, como digo yo, de la parte mística de soy tal o soy tal o cual, qué sé yo, está bien, sí, mientras no, como digo siempre, no se casen ni con nombres, ni con fechas, ni con frecuencias. Podemos ser todo, absolutamente todo, porque estamos diseñados para hacer absolutamente todo. Solamente que hay cosas que se van a adaptar a nuestra experiencia en este momento, ¿sí? Y hay cosas que ya pasaron y cosas que son para más adelante y cosas que ni siquiera son para esta vida. Entonces, las que saben que son a futuro las anotan como, vamos a ponerle que les pasan el chisme, el spoiler de la película más adelante, de la próxima vida. Está bueno, lo tienen anotado y listo. Pero no se queden en esa, traten de vivir el presente, sí. Traten de mantenerse como están ahora. ¿Y qué les sirvió? Que estuvo bueno, que les va a servir un poquito más adelante. Esto de poquitito más adelante no, nunca será a los 10 años, sí, porque en realidad ya en 2 años cambia todo mucho. Entonces, pero generalmente, según las predicciones, vamos a poner que todavía muchos estén con las cartas natales antiguas y el tarot antiguo y todo. Las predicciones nunca pasan los 10 años, ¿sí? Son casos muy excepcionales que los pasan. Es más, al día de hoy los tarot modernos o cuando hacemos los oráculos modernos, ninguno pasa los 2 años. Ninguno pasa el año, de hecho. Ninguno pasa el año Y cuando ninguno es hacemos tiradas determinista. generales. Y ninguno Ninguno es es determinista, siempre son todos evolutivo. Porque es muy como, evolutivo, te muy pueden general. mostrar esto, te pueden mostrar, no sé, porque esto puede pasar o en otra vida, por ejemplo, tomando. O el spoiler. Pero eso puede cambiar. Por eso, porque uno crea la realidad Claro. en ahora, en su presente. Entonces sí puede ser como un futurible, lo más posible que podría pasar, pero puede tomar una vuelta de 180 grados o de 10 grados, todo depende de ti al final, de tu evolución y las cosas que también uno quiera hacer. Y también, como dijo Jem, resaltar muy, muy importante esa parte de que el sentirse identificado por un momento sí sirve, y obviamente tómelo y aprovechelo como un trampolín. Aprovechelo para autoconocerse, porque es una parte más de ustedes. Ver por qué también se presentó, porque, por ejemplo, en este caso de fui esto otro, muchas veces las primeras que se presentan es porque o hay algo que sanar, o hay algo que reconocer o investigar. Mastíquenlo, dijéranlo, como dijo Ale en la parte cuando estábamos hablando de esto de recibir la información, después de desechar, discernir y todo eso. Bueno, y después ahí se quedan y dense la oportunidad de abrir el campo para recibir más cosas nuevas y dar este otro salto. Y así también pasa lo mismo con el ejemplo que di de la etiqueta. Te puede servir por un tiempo, pero te puede servir como trampolín para cosas más grandes. Todo depende también de la parte de saber discernir, de permitirse los tiempos correspondientes para cada cosa sin apegarse a una u a la otra de manera obsesiva o apegada, valga la redundancia, de una manera muy extrema. Tiene que ver con lo que dijo Jess de las transiciones, ya, porque en el tema de la adolescencia es fundamental que nos sintamos parte de un grupo y a la vez diferentes, ya, por eso es que está el tema de la desvinculación familiar, del ir contra las normas, las leyes, en la búsqueda de la propia identidad, establecer nuevas conexiones con el exterior, ya por eso es que uno se identifica con el estilo de música, con un grupo X distinto. Y hay un proceso de construcción que está internamente y que son épocas de transición, que ojo, que ayer estaba en una clase de neurociencia, que me encanta tomar clases así, y decía el profe muchas cosas a nivel adolescente, porque tenía como para hacer, a nivel de entender la mente del adolescente, y yo me reía porque dije yo, finalmente es para comprender la mente del adolescente, pero finalmente es a nivel adulto también pasa, que él mismo dijo que hay pruebas de que finalmente nos quedamos a veces pegados en una época, en ciertas cosas adolescénticas, ¿ya? Nosotros como adultos tenemos ciertas cosas del adolescente aún y tenemos respuestas y reacciones que haría un adolescente y no un adulto ya más maduro con un proceso mental evolutivo. Por ejemplo, los adolescentes sienten con mayor intensidad y distinto a un adulto, por ende validarle sus emociones. Y yo dije, el adolescente, yo creo que en todo, en general,
tenemos que nosotros como adultos comprender que el otro puede sentir distinto, puede sentir con menos intensidad, con más intensidad, y que hay que validar las emociones de la persona, si está llorando, si se está riendo de algo o se está riendo en un funeral, y a veces son respuestas, no se ríe por un tema de jactarse, sino que a veces se ríe por un nerviosismo que su cuerpo innatamente se está riendo, ya es algo automático del inconsciente, por ende, al entender, y él sacó una frase y puso, el desconocimiento es lo que finalmente, puso una palabra como enferma la mente, que el desconocimiento está enfermando la mente, pero yo creo que enfermar no es tanto la palabra, sino que el desconocimiento hace que nos comprendamos menos, ¿ya? Y al conocernos a nosotros mismos, al conocernos a través de las energías planetarias, de los ángeles, de los alienígenas, de los planetas aquí, de la sanación, de los chakras, eso nos va a dar luces para poder entendernos y procesar la información distinta y comenzar como a identificarnos con que somos un todo, pero a la vez diferentes, ya que está bien eso, está bien, como dijo Yesla otra vez, que ahora ya está el integrar las dualidades, ya no es un tema de yo soy esto y lo otro, sino que integrar eso, que esta es la etapa que ahora viene, que ya no está tan polarizado, sino que ya como integrar esa polaridad, que está bien sentir una contradicción, querer sentirme libre, pero a la vez como con un apego, entonces ahí tú vas como sintiendo que no es malo ni uno ni el otro, sino que vas integrando, que eso, escuchen unos videos que también vi de ustedes, que de un tema de integrar esas polaridades, ya que es súper fundamental para hacerlo. Son ejercicios y son ejercicios mentales, y vuelvan a escuchar los videos a veces, porque lo que te resuena en un principio, después te va a resonar distinto. ¿Ya? Así que, ojo, por más que hayan visto un video, hayan tomado nota, en 6 meses más va a ser distinto el proceso que vas entendiendo de ese mismo video. Por eso es importante tomarlos como clases, como la universidad, que vuelves a ver para los exámenes, vuelves a repetir la materia, es lo mismo, ya es lo mismo, no se queden como que ya vieron el video y listo, sino que si les dan ganas de nuevo verlo, es por algo, ¿ya? No digan, es que ya lo vi, es poco eficiente, es muy Virgo, no. Véanlo de nuevo si hay algo que les está llamando. También tener en cuenta, sí, que, digamos, el tema de los videos viejos, y a veces insistimos en esto, es por el tema de que también la percepción de uno cambia y crece y se hace diferente al momento de ir pasando diferentes etapas, ¿sí? Ya sea biológicas, psicológicas, como emocionales y evolutivas. O sea, tenemos las 3 partes. La parte evolutiva yo la tomo con la parte del espíritu, ¿sí? Entonces, a medida que vamos integrando cosas que antes no entendíamos, después las vamos entendiendo de vuelta, ¿sí? Entonces, hay que comprender que a veces estos repasos son importantes. Por eso soy muy partidaria, al menos yo, de armar muchas playlists, de tener, por ejemplo, chat con ciertos tipos de links o cosas que me permiten releer artículos, ver cosas, ahora entender, por ejemplo, incluso si es una fake news, si no, si sí, si más o menos. O sea, desde lo más básico, como reconocer una noticia falsa, ¿sí? Porque recuerden que 2019, 20, 21 nos bombardearon de mucha información y mucha no era cierta, otra sí. Después, por desidia o por ignorancia, o lo que haya sido, ignoramos una causa real porque fue tapada con muchas otras cosas, ¿sí? Porque vino a causa de otras cosas, como fue la pandemia. Y lo digo así nomás porque sé que hubo información que sí, aparte, como digo siempre, yo lo pasé, entonces no era tan mentira los síntomas, la sintomatología, o que te sentías mal, o que te costaba recuperarte, y esas cosas. Entonces ya es como que fui más empática y decir, bueno, vamos a separar las aguas, qué es verdad, qué no, y eso te sirve para todo, absolutamente todo, ¿sí? O sea, ¿qué es verdad y qué no? Depende. Si es un contexto social, bueno, obviamente es mucho más fácil, entre comillas,
encontrar información, pero si es un contexto interno y espiritual o personal, ya la única verdad que cuenta es la que a vos te hace sentir bien, al fin de cuentas. No sentir bien en el sentido efecto placebo. Me hace bien ahora, pero dentro de un rato, cuando se me termina el momento, me vuelvo a deprimir, vuelvo a lo mismo, o a la semana vuelvo a la recaída, a lo mismo. No. Estamos hablando de que te hace sentir bien y podés mantener eso en constancia, en disciplina, en consonancia con lo que estás haciendo. ¿Sí? Generás el hábito, por decir una manera, y lo mantenés en el tiempo. No estamos diciendo que, bueno, después de mantenerlo un mes y pico pasa algo externo que puede pasar, una enfermedad, una cosa familiar, alguna cosa, y haya una pequeña recaída. No, estamos hablando de una constancia de que por más que estas recaídas un día, dos, y después volvés a retomar enseguida, no es como que te cuesta y tenés que volver a adaptarte, y es una constancia, ¿sí? Esto de ser coherente con uno mismo es esta constancia, esta disciplina de tener el hábito que creamos. ¿Javi? No, que iba a comentar que Perdón, ando que súper tensa. no se puede identificar también como un estado de plenitud quizás que uno puede sentir, o sea, yo lo asocio así, por lo menos, de como sentirse con una plenitud como ya mucho más potente, que sí, como dice Jess, uno puede tener recaída, pero siempre sabe que ya me permito vivir este momento que puede ser una hora, un par de horas, un día, 2 días, eso va a ir dependiendo, pero después puedo ya resurgir y no me arrastra. No es algo que me dé una satisfacción, por ejemplo nomás, media egoica como de por una cierta cantidad de tiempo y después vuelvo a mi estado de estar mal, por así decirlo. No, la idea es que uno vaya como teniendo como esta evolución o cambio de conciencia permanente, pero obviamente se ve en todo ámbito. Y como dijo, vuelvo a repetir, no implica que no hayan días más grises que otros, porque es parte de la vida. Como había dicho mi sobrina, que la vida hay que aprender a vivirla y no tanto disfrutar la vida, sino que aprender a vivirla con todo lo que implica. ¿Ya? Porque a veces se cae mucho en ese posiciones que tengo que disfrutar y te recriminas por sentirte mal y no está bien sentirse mal. De repente está bien de repente patinar, ya contestar mal, pero ser consciente de todas estas cosas que hacemos. O a veces uno, me pasó la otra vez, fue como, ¿sabéis que me siento como que quiero contestar mal? Y contesté mal, a conciencia, a una persona. Pero obviamente al hacerlo con conciencia no fue, por ejemplo, como mi yo de hace, no sé, 5 años, que hubiera ocupado mi lado escorpiano y hubiera destrozado a la persona emocionalmente, sino que fue una contestación mala, así como mucho más sutil, y después fue como que ya sí, lo hice, lo saqué, me sentí mal, me sentí así, y después ya, chao. Hice obviamente la introspección y todo lo... Pero eso, la cosa es hacer todo lo que hacemos es parte del autoconocimiento, hacer todas estas tomas de decisiones, de hacerlo conciencia, de tener esta práctica de autoevaluación sin la recriminación, nos ayuda a encontrar nuestra verdad también y autoconocer, que nos aporta a los demás. Eso de contestar De mal, hecho... quiero... perdón. Dale nomás. No, sí. Ay, Está bien, mientras yo arreglo una Lo que cosa. pasa es que eso de contestar mal, ojo, chiquillos, que incluso están mucho en los memes como yo soy espiritual, por así decirlo, y estás conduciendo un auto y estás echándole la foca al conductor de al lado porque te adelantó o casi te choca, etc. Eso es muy Plutón y Marte, ¿ya? Porque Plutón y Marte nos generan tensiones, ¿ya? Por ende, es observar bien cómo es tu Plutón y tu Marte, para que así veas qué tipo de, y obviamente que Plutón rige Escorpio, Marte rige Aries, etcétera, ya, para que vean dónde están posicionados, qué planetas tienen, y cómo marcan ustedes los límites. Y obviamente, ojo acá, de que si alguien te está pasando a llevar, y tú estás en modo zen y dices no, y esa persona no está, y entra en ti, es necesario de repente levantar la voz o marcar con un no o poner la pachorra y decir no,
ya, o sea, y es importante, sobre todo cuando hay violencia, ya sea física, mental, económica, lo que sea, ya de repente es gestionar tu vocalización y decir, no, para, ya, y ya porque es mucho a veces. Y estamos nosotros como pensando, no, voy a estar en modo zen, tengo que aguantar, tengo que soportar, tengo que tener paciencia. Empiezas con eso, pero hay que discernir ahí. Te están pasando, ya están entrando en tu aura, en todo tu ser, ya tienes que parar. Y obviamente después haces la introspección, decir, sí, lo hice consciente, me sentí mal de hacerlo, pero ¿qué tan mal? Porque finalmente es la otra persona que tú le estabas diciendo no, 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 y ya se abalanzaba como una ola a ti, ¿ya? Por ende, tengan cuidado con eso también. De repente caemos en la sumisión, caemos en una sumisión, en que es que no, que tiene que ser, es que eso de dar la otra mejilla, no me acuerdo cómo era el tema religioso eso, de que Jesús dijo que dieran la otra mejilla, no me acuerdo la frase, y es como esperar que te golpeen, por así decirlo. Si te pegan en una, y finalmente no es así. tienes que poner la otra. No. Sí. De hecho, esta semana, fuera de chiste, pasó algo así y digamos, cuando haces estas cosas conscientes, no tenés algo, porque la gente piensa que uno a veces hace estas cosas y no siente nada. La realidad es que cuando lo haces en eje, lo haces en neutralidad. Si no es que te falta empatía o lo que fuera, puedes entender todas las razones, pero entendés cuando poner el límite y entender que hay una situación ya, ¿sí? Incluso con personalidades complicadas de tratar. Y me pasó con mucha gente. De hecho, a causa del chat acabo de bloquear a 3 personas más de mis redes porque es tipo, no estoy vinculada con estas personas, no me interesa. Entonces, no lo estoy haciendo con un afán de dañar a la persona o que le pase algo a la persona, sino con un afán de poner un límite, esto tiene que terminar acá. Entonces, también esto nos sirve también tomar distancias para pensar, para reflexionar cómo nos sentimos, cómo nos queremos sentir. Porque también a veces es como, pero ¿cómo nos queremos sentir? Obviamente no podemos controlarlo, porque cómo nos vamos a sentir depende también de muchos factores, pero sí podemos tomar esta actitud de, bueno, pero la realidad es que me quiero sentir bien, ¿sí? Aunque haya días que no estén tan soleados, por decirlo así, sean más grises, más pesaditos, más dificultosos de llevar, en el sentido que podemos tener un mal día y está bien, ¿sí? Pero, digamos, también adoptar la actitud de quiero estar bien, sin obviar que a veces no va a pasar eso todo el tiempo, sí, que no es una cosa constante, porque el humano no es constante, evoluciona y cambia todo el tiempo, pero también tener esta actitud de quiero superarme, quiero la mejor versión de mí, y llegar a la mejor versión de uno mismo, conlleva interiorizarse, conlleva entender que a veces tenemos sombras, que a veces tenemos luces, a veces estamos neutros, ¿sí? Porque incluso muchas cosas de las que son esta semana, a mí en otro momento me podrían haber partido a la mitad, y hoy es el día de, no, está todo bien, o sea, todo bien con estas personas, pero no es lo que yo quiero de acá en adelante para mi vida. Y no es nada en contra de las personas, sino más bien en favor de mi existencia. Fuera de chiste, o sea, ahí es la parte del amor propio, y no desde el egoísmo, sino es a favor de mi existencia, a favor de quiero estar en paz, quiero dedicar mi tiempo a escribir los libros, a diseñar el tarot, a hacer otras cosas, a dedicarme a otras cosas y no a problemas. Sí, porque la vida ya de por sí te pone problemas todos los días. A ver qué haces, como que todo el tiempo te está retando a ver cómo lo superas. Entonces es como que vas sacándote cosas extra. Y no quiere decir que todo se permanezca así, ¿no? Como digo, los humanos cambiamos y eso quiere decir que capaz que de acá a un año, medio año, no sé, cambia todo y todo vuelve, no como antes, porque ya no sería como un antes, pero un reinicio, se permite un nuevo comienzo, se permite una nueva puesta en escena, a ver qué pasa. Natalia, hablando de luces y sombras, ¿cómo hacemos para integrarlos? ¿Qué? No, que quería retomar una cosa que habías dicho, de que constantemente estamos cambiando. Y ojo acá porque, bueno, existen lo que se llaman las podas sinápticas,
ya que nuestro cerebro constantemente está podando partes de nuestro cerebro para que obviamente entre otra información que está siendo más útil en ese momento. Y aquí sirve tanto para las relaciones de pareja, sirve tanto también como nosotros como grupo, como amistades, que a veces nos acordamos de situaciones que el otro no se acuerda y a veces decimos, pero ¿cómo no te puedes acordar de eso? Y es que resulta que fue hecho por una poda. Y es muy frecuente entre los 5, 6 años, entre los 10, 12 años, entre los 14, los 15 años, 21, etcétera, y más o menos como que es más como más masivo a nivel cerebral. Por ende, entiendan a los niños cuando se les olvidó la cartulina en el colegio, se les olvidó la mochila, se les olvidó, entiendan esa parte que están pasando por una poda excesiva, por así decirlo, una poda de primavera en su ser, para que entiendan y no le recriminen y no le o sea, en vez de, o sea, como que los castigan por decir, se te olvidó esto, ¿cómo se te ocurre? Es que no, están pasando por un periodo distinto que necesitan que tú les recuerdes con una pizarra, etcétera. Y, ¿cómo se dice? Como que premien, digamos, premien entre comillas, no tanto lo que la falta, sino que premien cuando se acordó. ¿Te acordaste de llevar el instrumento para música? Bien, qué rico. Y, digamos, validen esa parte, no tanto que, pucha, ¿por qué se te olvidó? Sino que validen cuando se acuerda. Y eso va causando en que la persona va construyendo en sí como esto lo que decíamos de la plenitud que uno siente, que de repente por eso uno busca las drogas, porque es como más rápida la sensación de euforia, por así decirlo. Entonces, cuando ya van haciendo cosas bien y mi mamá me está reconociendo que hice esto, a pesar de que comúnmente siempre me olvido de esta situación, les va construyendo algo distinto en el cerebro y van reforzando esa parte para que después más adelante no caigan en droga, no caigan en situaciones que necesiten adicciones o apego, ¿ya? Es muy importante ustedes como papá o tío que vayan como acentuando esto, porque nuestro cerebro está constantemente cambiando y es necesario también para comprenderlo a nivel de pareja, que decir que el otro no se acordó del aniversario y no es porque no sea consciente del aniversario, que sea una fecha importante, sino que justo se podó el cerebro de esa parte, dejó de hacer conexión y lo olvidó. Ya es un tema netamente cerebral, biológico, fisiológico, y ni siquiera a veces es un tema emocional de ser, sino que es un tema que nosotros funcionamos porque queremos ir reemplazando por cosas que van siendo más importantes para el vivir que estamos haciendo constantemente, para nuestra experiencia. Es más importante quizás para mí el tema laboral en estos momentos y para otros no tanto. Por ejemplo, para Char está enfocada en sus exámenes, en pasar eso, y para mí yo puedo decir, ay, qué tanto, si yo ya lo pasé, ya, no importa, no validándolo. No, porque yo pasé por eso y fue terrible también esa sensación. No tengo por qué compararme y decir, la situación que estoy pasando ahora es más importante que la tuya. No, ya vayan ustedes también equiparando aquí cuál es la verdad del otro y comprender. Eso también como aclaración. Aquí una preguntita. Sí, ahí la encontré. Parece que tengo un poco todo el lado. Ahí está. Ahora, hablando de sombras y luces, ¿cómo hacemos para integrarlo? Bien. Esto lo hablamos en muchos videos, pero voy a hacer un video exclusivamente de Metatron y Sandalphon, solamente para integración de luces y sombras, aunque ya hay uno explicado. Pero, a ver, hay que entender que las luces y las sombras simplemente son dos caras de lo mismo, ¿sí? Y esto es porque, o sea, si vos tenés un objeto y lo iluminás, evidentemente va a proyectar una sombra, ¿sí? Que es exactamente igual o proporcional a lo que estás iluminando. Depende si lo acercás o lo alejás, la sombra es más grande o más pequeña, ¿sí? Esto es un efecto tranquilo que pueden hacer todos con la linterna del celular y jugar con una moneda y van a ver la cantidad de idioteces que van a salir haciendo esto. Pero siempre va a ser el mismo objeto. De un lado iluminado, del otro lado sombra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos ponemos vamos a ponernos en vez de un estado carne y hueso, sí nos ponemos en un estado prismático,
¿sí? Somos un ser prismático, una figura, una gema, lo que quieran, como lo quieran llamar, prismático. Entonces nos pega la luz de un lado. ¿Qué pasa? El humano es diferente, ¿sí? Porque nos pega la luz de un lado y no proyectamos una sombra solamente, proyectamos una sombra y como somos prismas, proyectamos también luces dentro de esas sombras. Eso quiere decir que esas sombras, en realidad, no es que no tienen colores, por ejemplo, que siempre decimos no tienen frecuencias, sino que sí, al contrario, tienen muchas frecuencias y tienen muchos colores aún dentro de esa sombra. Y no se olvide que la sombra simplemente es la ausencia de luz o la unión de todos los colores juntos, ¿sí? Y nunca queda en un negro absoluto, queda más bien en un matizado entre azul, violeta, marrón, es como que se va matizando. Es más, esto se los dejo de prueba. Agarren témperas negras y van a ver que si las aguan, o sea, les ponen mucha agua y las dispersan en diferentes papeles, no es negra totalmente. O es violeta oscuro, o es azul oscuro, o es verde oscuro, o es rojo oscuro, ¿sí? O sea, son matices. La sombra no es otro que el matiz no elaborado de nosotros mismos. ¿En qué sentido no elaborado? Que si, por ejemplo, como pasa, retomando un cachito lo que decía arriba, si, por ejemplo, ya sentís que estás integrado en tus luces y tus sombras, pero no las, ¿cómo se puede decir? No las resonamos. Oh, se cayó internet, ¿verdad? ¿Te escucho bien? Sí, se escucha. Sí, ahí va. Es que a mí se me fue en internet. Un segundo. Por esto. Estaba esperando. Bien, ok. Si vos tenés tus luces y tus sombras, ¿sí? Y vos decís, las tengo integradas. Ok. ¿Las aceptás? O sea, ¿te aceptás como realmente sos? Ahí está. ¿Aceptás esa sombra en vos? Esa es la parte del ejercicio de la integración de sombras. Así como aceptás lo bueno, aceptás lo malo. Y si siempre estás recriminando lo malo, porque muchas veces lo hacemos internamente, ¿aceptás lo bueno también? O sea, es como no siempre tenés que estar destacando lo malo, ¿sí? Hay que destacar lo bueno también. De hecho, tengo muchas amigas y mucha gente que todavía está, que las tengo por cariño en las redes y demás, pero viven en este gif constante de recriminarse lo malo, de tratarse el mal. Y yo decir, pensá que yo estaba ahí y pude salir de ese pozo. Y estas personas en este momento no quieren salir de ese pozo. Se sienten bien estando ahí por ahora y les sirve para poder sacar lo que tienen dentro, para sacar afuera lo que guardan y traumas y cosas de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Desde mi luz, habiendo integrado mi sombra, en vez de juzgar a la persona porque lo estás diciendo es como mierda que está en esta etapa que es jodida, ¿sí? O sea, no por decir así a la persona, sino es como, ok, la reconozco porque yo la tengo en mí, la integré, la acepté, ¿sí? Porque acá lo que hay que tener, perdón, lo que hay que tener en cuenta es la aceptación de esa parte. Porque no es solamente integrar, es aceptar que a veces contestas mal, que a veces no tenés buen humor, o que a veces sí, o que no haces todo mal, ¿sí? O que merecemos respeto, o que merecemos cariño, o que merecemos cuidados. Pero si este cariño, nosotros lo brindamos también, porque esto es un ida y vuelta. Y no es un dar por esperar a recibir algo a cambio, no. La incondicionalidad, lo que digo yo, el amor incondicional, lo que te invita, vos dalo, que en algún momento vuelve, ¿sí? Ya sea de parte del entorno en el que lo estás dando o de parte de un externo del universo afuera. Yo digo, al universo afuera es a todo lo que te rodea en el planeta, ¿sí? Porque puede ser, no tiene que ser necesariamente otro humano, puede ser el rayo del sol, puede ser un animalito que se te acerca, puede ser una persona que pasa por ahí y te ayuda con algo, una situación en general, porque muchos veces dicen, no, pero una situación, no, ese momento en el que, no sé, de repente encontrás un arco iris o una nube rara y tiene una forma que a vos te llama la atención, te hace bien, porque capaz que uno ve un dragón, el otro ve un ángel, pero no importa, la idea es que a vos te hace sentir bien, te hace sentir esas dos partes en vos mismo, ¿sí? Igual vamos a hacer un videito de integración de luces y sombras, lo vamos a explayar mejor. Importante, para específico. Sí. Pero Sí. importante siempre también es reconocer, así como tip,
reconocer, investigar, aceptar, ver si requiere algún tipo de sanación y no algo de un día para otro. Básicamente eso. Básicamente todos los videos que hablamos le pueden sacar la parte de integración, porque siempre estamos hablando de integración, entonces no hay como un único método también. Y eso, para no extender tanto. Y bueno, también había a Indiana, que había Ahí hecho una está. pregunta. Sí, todo sigue el mismo tema. Ujú. Sí. Que bueno, Natalia también dio como un poco Vamos más a de hacer, contexto a la pregunta que hizo vamos y así. dijo que sí. Vamos a hacer así. Este video vamos a hacer un video de última breve, ¿sí? Sobre integración. Ya saqué el screenshot, más que nada porque yo me estoy quedando sin tiempo. Entonces, ya saqué el screenshot para todas estas preguntas, ¿sí? Vamos a ver integración de luces y sombras, porque ya hicimos la parte de Plutón. ¿Hicimos Plutón? ¿Como planeta? No lo hemos hecho. No, Por eso hicimos Saturno. Pobre Asra. Lo hacemos como introducción. Podemos trabajar Plutón, que es la parte de la sombra. Vamos a hacer este video, Sí. esta parte como introducción, ¿sí? Explicando bien. Porque esto es un tema largo. No es para los 5 minutos que nos quedan. Voy a Así que hacer un tengan en cuenta videito corto si me ayudan. sí, en mi Instagram. Voy a hacer un videito corto ahora que hice un ejercicio yo Está. en mí, por si acaso, y lo hice, y de hecho lo hice porque es una cosa que tenía que integrar, que Jess trabajó conmigo y me ayudó a integrar cosas y hice yo un ejercicio. Y ese ejercicio lo voy a compartir como lo tienen que hacer, que igual es como súper cuático. Así que lo voy a compartir en Instagram, en un videito corto, así como los que hago en el patio, para que hagan eso de la integración de la sombra. Y es como bien cuático, así que bueno, ahí lo voy a explicar y me voy a explayar, ya para no quitar tanto tiempo a Jess, que tiene que hacer su tema, sus cosillas. Tienes que buscar a mi sobrinito. Sí. Sí, hay que ir a buscar al niño. Vamos a ir a buscarlo todo. Así que vamos a hacer, ahora que termina el video, yo saco el screenshot a las preguntas. Esto lo vamos a hacer un video aparte con luces y sombras y vamos a dar la introducción a Plutón, porque creo que muchos tienen esta parte plutoniana que trabajarla. Así que vamos a ir por ahí. ¿Hacemos Marte-Plutón? Sí, Marte-Plutón, importante, sí. Ese. Sí, tengo Marte-Plutón, porque no lo hicimos los dos, ninguno de los dos. Sí. Por acá están diciendo que por fin le están dando bola al nodo sur. No, Scorpio, sí. Bueno, lo que pasa es que acá somos muchos, acá lo tenemos integrado, entonces es como que ya lo pasamos en nodo sur. Como estamos por el otro lado. Entonces, se nos olvida que hay gente que está recién iniciando, perdón. Así que vamos a hacer un video Marte-Plutón y vamos a hacer una introducción a todo. ¿Sí? Porque es importante integrarlo y está bueno ya verlo desde otra frecuencia, desde otro punto de vista, y entender que la sombra simplemente es el otro lado del espejo. Siempre digo lo mismo. Esto es algo que me enseñó mi gemelo, que está en el astral todavía, que no está. Me dice, siempre te veo del otro lado del espejo. Y simplemente es dar vuelta al espejo y encontrar la sombra de uno o la luz, y estamos los dos juntos ahí. Entonces, bueno, niñas, gracias por el video, gracias Ale, gracias pequeñas, las minions. Gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden, no se vean los videos de un solo tirón. Recuerden tener agüita cerca, hidratarse, comer bien. Y hay ráfaga solar, así que tengan en cuenta que vamos a tener un fin de semana intenso, porque salieron 3 ráfagas solares hace 5 horas nada más. Así que cuidado con los equipos electrónicos y nos estamos viendo. Bye bye. Sí, recuerden que tengo lag, así que despacito.